El pueblo sufriente de un Dios todopoderoso es la serie que vamos a continuar en esta mañana. Y antes de meditar en la palabra, quisiera preguntarles cómo podemos demostrar el arrepentimiento como seres humanos. Y sabemos, ¿verdad?, que una cosa son las palabras, otra cosa son las acciones. Y de pronto cuando alguien pide perdón por algo y vuelve a cometer las mismas faltas, en algún momento como seres humanos llegamos a pensar que la persona verdaderamente no se ha arrepentido. Entonces, en un estudio de muchas personas, entre ellos psicólogos, cristianos y demás personalidades, se ha llegado a determinar 7 puntos que son importantes a la hora de demostrar arrepentimiento. ¿Y cuáles son los 7 puntos? Primero, si tú quieres demostrar que verdaderamente te has arrepentido, debes reconocer tus errores. Quiero demostrar mi arrepentimiento, reconoceré mis errores en cualquier situación. Y generalmente, hermanos, esto es muy difícil porque como seres humanos nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos. O no nos gusta reconocer cuando nos equivocamos. ¿Cómo lo vemos evidenciado esto en nuestras vidas? Cuando yo fallo, coloco miles de excusas. He llegado tarde a una cita. Es que el tráfico, es que tal cosa, es que tal cosa. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona llega tarde a la cita? Yo he estado esperando media hora, 40 minutos, 1 hora. Ahí sí yo juzgo porque la persona no ha sido prudente en salir de su casa antes de tiempo para llegar a la cita. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿verdad? Fallamos y colocamos excusas para nuestro comportamiento. Entonces, primero, quiero arrepentirme, reconoceré mi falta. Olvidaré la falta de la otra persona y me concentraré en lo que yo he fallado. Segundo, ser sincero. Nada lastima más a una persona que la hipocresía. Entonces, en vano voy a pedir perdón si yo no estoy siendo sincero con la situación que estoy enfrentando. En tercer lugar, debo ir a pedir perdón. Y pedir perdón, hermanos, la palabra perdón en toda la Biblia significa la idea de quitar la carga de una persona. En este caso las dos, porque cuando hay una enemistad, hay un problema, ambos están cargando una carga muy pesada sobre sus hombros. Cuando yo pido perdón, libero mi carga, quito mi carga de mi corazón, de mi vida. Cuarto lugar, entender que una disculpa no implica ganar o perder. El ser humano por naturaleza no pide perdón porque no le gusta demostrar que la otra persona tenía razón. Hermanos, pedir perdón en una situación no implica que yo he perdido y que la otra persona tiene razón. Pedir perdón muestra más bien que yo quiero terminar con una enemistad, con una situación que está lastimando, y el que gana prácticamente es el que pide perdón. En quinto lugar, no culpar a la otra persona. Generalmente esta es la manera en la que pedimos perdón los seres humanos, ¿verdad? Bueno, quiero que me perdones porque te he gritado, te he levantado la voz, pero tú también hiciste esto. Ese pero, hermanos, ha matado el perdón. Lo que le estoy diciendo, mira, perdóname por enojarme porque tú tuviste la culpa. Lo que debo hacer es concentrarme en mis errores, reconocer en lo que me he equivocado y quitar ese pero y decir, bueno, perdóname porque te he levantado la voz. Eso es pedir perdón. Eso es no culpar a la otra persona. En sexto lugar, estar preparado para disculparme muchas veces o las veces que sea necesario. Cuando, hermanos, como seres humanos nos equivocamos una y otra vez, con Dios basta con que vayamos arrepentidos. Pero con el ser humano, con nuestro prójimo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, debo pedir perdón las veces que sean necesarias. Y en séptimo lugar, y la importante, estar dispuesto a cambiar y demostrar cambio en mis actitudes. Hermanos, estas 7 cosas funcionan en cualquier relación interpersonal que tengamos y en nuestra relación con Dios. Debo estar dispuesto a cambiar, a abandonar las prácticas que me han llevado a enemistarme o a lastimar a la otra persona. Entonces, ¿cómo demuestro arrepentimiento? 7 cosas que son muy importantes a la hora de pedir perdón y a la hora de arrepentirme. Dicho esto, capítulo 3, versículo 40 al 66 del libro de Lamentaciones, capítulo 3. El tema de esta mañana es: el verdadero arrepentimiento
te acercará al Dios misericordioso. Hasta ahora, hermanos, recopilando un poco lo que hemos visto hasta este domingo pasado, hemos visto que el pueblo de Israel se encontraba en una situación bastante triste. El pueblo, que era el pueblo elegido, había sido abandonado por Dios a su suerte, propiamente a todo lo que ellos habían sembrado hasta ahora. El pueblo estaba sufriendo porque prácticamente todos sus enemigos habían llegado contra ellos. El pueblo propiamente sufrió un acecho del rey Nabucodonosor por medio de sus oficiales y de su ejército. El pueblo no tenía comida. El pueblo había perdido toda la belleza que tenían porque los paganos, como ellos los llamaban, de Babilonia, habían cortado hasta los árboles de afuera, no tenían fruta siquiera para comer el pueblo. Llegó a hambruna. Comenzaron a morir personas, no había dónde sacarlas y de pronto la gente los cadáveres comenzaron a podrirse en las calles, el pueblo comenzó a enfermar de una peste y de pronto ante todo esto las personas ajenas a Israel comenzaron a burlarse y decir, este es el pueblo de Dios, este es el pueblo maravilloso, este es el pueblo de donde fluye leche y miel, este es el pueblo del Dios de Israel. Entonces el pueblo entiende toda esta situación y llega a una conclusión. Dios no es misericordioso. O Dios no es todopoderoso. Porque si Dios fuera misericordioso pondría fin a nuestro sufrimiento. Por otro lado, si Dios fuera misericordioso, no tendría por qué hacernos sufrir porque Él es amor. Si Él tiene todo el poder para evitar el sufrimiento. Entonces, o Dios no es todopoderoso o Dios no es misericordioso. Hasta ahora, hasta el capítulo 3, versículo 39, hemos respondido de que Dios sí es misericordioso y la prueba es lo que veíamos el domingo pasado, de que el pueblo seguía con vida, ya que a pesar de todo lo que había hecho, Dios le preservaba la vida. El pueblo entiende esta situación, reconoce sus faltas, sus pecados y ahora entramos a ese proceso donde el profeta en representación de Israel exhorta al pueblo a arrepentirse verdaderamente y encontrar la esperanza que había perdido y encontrar el alivio que necesitaban en medio de todo este dolor. El pueblo por fin va a pronunciar las palabras que Dios estaba esperando hasta ahora. Perdóname, perdónanos por nuestros pecados. El pueblo va a reconocer en este capítulo 3, en la última parte del verso 40 al 66, tres cosas importantes. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios poderoso que controla tanto el bien como el mal que nos venga sobre nuestras vidas. Versículo 40 al 42, la primera parte del capítulo 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. El pueblo, hermanos, nos muestra que si yo quiero evidenciar a ese Dios misericordioso, ese Dios que ama, que me sigue amando a pesar de mis errores, debo arrepentirme. ¿Y cuáles son los pasos para el arrepentimiento? Hay tres pasos que vamos a ver en esta mañana. Primero, debemos regresar a Dios con sinceridad. El pueblo, uno de los grandes errores del pueblo fue que mantenía su culto a Dios, pero era un culto lleno de rituales y simplemente era religiosidad lo que se le estaba ofreciendo a Dios. Ahora en estos versículos, cada uno de los versículos 40, 41 y 42, la primera parte nos muestran que el pueblo hace un llamado a volverse a Dios, pero abandonar el ritualismo, abandonar la religiosidad y enfocarse en la sinceridad de corazón. Ya hemos visto que el pueblo se ha humillado en los versículos anteriores. Ahora este pueblo humillado reconoce y ora por primera vez al Dios de los cielos, pero con un corazón sincero. Y nos muestra el versículo 40 que si yo quiero arrepentirme necesito cambiar mi manera de vivir. Es decir, cómo me conduzco. Y es por eso que este versículo 40 dice escudriñemos o analicemos. La idea aquí es lo que hace la gallina cuando está buscando un gusanito. Comienza a escarbar y ver todo lo que no está a la vista para encontrar el gusano. Cuando dice escudriñemos nuestros corazones, está diciendo busquemos, analicemos, escarbemos en nuestras vidas y encontremos aquellas cosas que están mal
para poder identificarla y cambiar nuestra manera de vivir. Por eso el final de este versículo 40 dice, busquemos y volvámonos a Jehová. El pueblo había pensado hasta el capítulo 3, versículo 39, que Dios estaba molesto con Israel y Dios se había ido y le había abandonado. Este versículo nos muestra que el que se ha alejado, en realidad, es propiamente el pueblo. Dios está presente, el pueblo se ha alejado. Y por eso dice, volveremos una vez, identifiquemos las cosas negativas. De hecho, la palabra arrepentirse, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, da la idea de cambiar propiamente mi manera de conducirme. Es el sentido de una flecha, estoy en dirección hacia este lado, me arrepiento, me entero de que estoy mal y cambio mi actitud, mi manera de pensar para ir hacia el otro lado. Segundo lugar, versículo 41. Para ser sincero delante de Dios, necesito abandonar la religiosidad. Hermanos, el pueblo iba a los rituales, presentaba su sacrificio. El pueblo estaba en las reuniones. ¿Cuántas veces como cristianos estoy presente en el culto? No me falto a ninguno de los servicios. Estoy alabando a Dios, estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy haciendo lo que yo quiera, estoy haciendo un ministerio. Pero de pronto todo esto es porque simplemente estoy siendo religioso. Hermanos, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros abandonemos y nos quitemos el cristianismo simplemente de polera, simplemente de que tengo un letrero de que soy cristiano. Necesito ser sincero y abandonar todo esto y concentrarme en que lo que importa no es lo que estoy queriendo hacer para Dios, sino lo que estoy haciendo con Dios en mi vida. Versículo 42. Para mostrar sinceridad necesito reconocer mis pecados. ¿En qué he fallado a Dios? La palabra pecar es una palabra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que da la idea de alguien que está con un arco y una flecha, que tiene un blanco al frente y adrede falla a ese blanco. Es decir, hemos cometido, como se dice en leyes, prevaricato. Sabiendo lo bueno, hemos hecho lo malo. Y el pueblo ha cometido esto y el pueblo dice, vendremos a Dios. Primero, cambiaremos nuestra manera de vivir. Segundo, abandonemos la religiosidad. Seamos hijos de Dios verdaderos con nuestra manera de vivir y de pensar. Y en tercer lugar, reconozcamos que nosotros hemos sido los culpables de toda esta situación. El primer paso, regresar a Dios con sinceridad en nuestro corazón. En segundo lugar, versículo 42, la segunda parte hasta el versículo 54, nos va a mostrar un segundo principio para mostrar un arrepentimiento y acercarnos y encontrarnos con el Dios misericordioso. Debemos reflexionar en el dolor producido por el pecado. ¿Qué ha hecho el pueblo hasta ahora? Se ha quejado. Señor, mira lo que nos has hecho. ¿A quién más has hecho sufrir? Este pueblo con el que nos estás castigando es peor que nosotros. Ahora, por primera vez el pueblo dice, todo, como ya vimos el domingo pasado, lo malo ha sido para bien en nuestras vidas. Ahora el pueblo va a pensar en estas cosas y va a notar 4 cosas en las cuales el dolor del pecado en sus vidas les ha lastimado y les ha apartado de Dios. Versículo 42, la segunda parte hasta el 45. Tú no perdonaste, que es la conexión con nosotros, nos rebelamos, nosotros fuimos desleales y tú no has perdonado. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. El pueblo analiza su situación, se da cuenta y ve que más allá del dolor físico, del dolor nacional que habían sufrido ellos, había algo que les dolía más. Habían perdido la comunión que tenían con Dios en un principio. Hermanos, qué triste es cuando oramos y leemos la Biblia sin deseo y sin entender o sin sentir de que Dios nos ha escuchado y nos ha hablado. Puedo estar presente en el culto y de pronto, aunque Dios me quiso hablar, no he escuchado nada de lo que me ha dicho.
O de pronto se predica otra cosa totalmente ajena a lo que dice la palabra de Dios. El pueblo había vivido de esa manera, se había acostumbrado a eso. Los profetas, los enviados supuestos de Dios, estaban diciendo al pueblo lo que ellos querían escuchar. Pero ahora el pueblo se da cuenta y dice: cuánto anhelamos aún los regaños de nuestros profetas. Cuánto anhelamos que nos vuelvan a regañar y decir: volvamos a Dios. Cuánto queremos escuchar nuevamente la palabra de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, versículo 46 al 48. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Una segunda cosa que el pueblo identificó es que el pecado nos acarrea ruina y miseria. Tenemos un pueblo que tenía tantas promesas maravillosas de Dios, pero ahora nos encontramos con un pueblo que, aunque tenía las promesas de Dios, no las estaba disfrutando. Hermanos, Dios bendice a la persona que le obedece, a la persona que se rinde delante de Él, a la persona que reconoce sus faltas, a la persona que busca agradarle en todo momento. Dios no deja de amar, como muchas veces pensamos. Es igual que el trato de un papá con el hijo. El papá disciplina, el papá castiga, cualquier castigo que nos pongamos en mente, pero es porque ama a su hijo y quiere que su hijo se encamine en lo correcto, en el caminar correcto. Dios es lo mismo, hermanos. Aquí el pueblo, hace un momento, en los versículos 42 al 45, daba la idea de que Dios se cubrió de una nube para no escuchar las oraciones. Ahora nos muestra que los ojos del pueblo de Israel eran como ríos que estaban derramando aguas. Da la idea de llanto, de humillación. Recordemos el pueblo hasta el capítulo 3, versículo 39, un pueblo soberbio, un pueblo que decía: nosotros estamos bien. Un pueblo que, aunque Dios enviaba profetas, agarraron y los asesinaron. Un pueblo que decía: tú eres el culpable de todo lo que nos pasa. Ahora nos encontramos con un pueblo humillado que dice, al darnos cuenta de todo lo que hemos hecho y lo que hemos cosechado, nuestro sufrimiento es tan duro, tan difícil de soportar. Y es que, hermanos, el pecado puede arruinar vidas. ¿Cuántas personas que, ya sean pastores, diáconos, líderes de la iglesia, hermanos, que hemos visto que inician su vida cristiana con un deseo de hacer muchas cosas para el Señor? Pero de pronto un pecado se atraviesa y arruina toda una vida para el servicio del Señor. Muchos terminan alejados del ministerio, muchos terminan lastimando al cuerpo de Cristo, y de pronto todos los planes maravillosos que Dios tenía con esta persona se ven truncados por su pecado. Pocos son los que reconocen el pecado, vuelven a Dios y reciben esa misericordia de Dios, porque más fácil es abandonar y escapar sin reconocer en lo que nos hemos equivocado. Versículo 49 al 51. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Estamos hablando en un sentido poético, y aquí en estos versículos el profeta nos enseña que el pecado nos aleja del cuidado de Dios. Hermanos, Dios es un Dios tan poderoso y tan maravilloso, tan amoroso, que como a Job nos cubre de tantas bondades. Nada de lo que nos pasa, hermanos, está fuera del control de Dios. Recordemos, Job es probado porque Dios lo permite, porque quería enseñarle algo a Job. Dios disciplina a sus hijos porque quiere que entendamos que estamos alejados de Él. Y hermanos, no sé si recuerdan cuando Pablo habla a los corintios en la primera carta, en el capítulo 5, y está hablando de este joven que está en pecado, que al parecer tanto Pablo como algunos de la iglesia le han dicho que abandone su pecado. Este joven no quiere, y de pronto la iglesia queda tranquila con la situación. ¿Qué hace Pablo? Dice:
reúnase la iglesia, yo en espíritu voy a estar presente y desde ahora yo doy mi voto para que se expulse a ese impío, a ese malvado de entre ustedes. Está hablando de excomunión de la iglesia, hermanos. Decir, queda prohibida la entrada para esta persona. Parece extremo, ¿verdad? ¿Cómo como cristiano vamos a prohibirle al pastor Bernardo que ingrese al culto? Pero si el pastor Bernardo no quiere reconocer su falta, no quiere apartarse y está viviendo con su pecado como si fuera lo mejor, y esto ha ocasionado, como dice Pablo en la iglesia, es como que muchos aprueban, es decir, bravo, pastor, qué bien lo que está haciendo usted. Tenemos al mejor pecador de los cristianos aquí en nuestra iglesia. Esa fue la actitud que tomó Corinto. ¿Qué dice Pablo? Él dice, expúlsenlo para que, aunque sea destruido por Satanás su cuerpo, y que sea salvo en el día del Señor. Ahí, hermanos, está diciendo ese pasaje que no nos juntemos con él, que dejemos de orar por él, es decir, lo dejamos a su suerte. Quedan dos opciones. Si él es cristiano, si el pastor Bernardo es cristiano, volverá arrepentido, porque allá el diablo lo va a zarandear. Dios va a levantar las manos porque la iglesia también está dejando de orar por él. ¿Qué pasaría si la iglesia, cuando hay alguien en pecado, comenzara a orar, no? Señor, tómalo en tus manos y haz con él lo que tú debes hacer en su vida. Ahí vamos a ver al hermanito sufriendo, ¿verdad? Porque la iglesia está orando para que Dios le limpie. Pero muchas veces oramos, Señor, cuida al pastor Bernardo, él está empecinado en su pecado, él no quiere abandonar su pecado, pero llénale de bendiciones, derrama tu misericordia. El pastor Bernardo está necesitando justicia de Dios y santidad, por lo tanto debemos orar y decirle, Señor, agárralo, y si es tu hijo, disciplínalo para que vuelva y sea salvo verdaderamente. Eso es lo que el pecado, hermanos, nos hace, nos aleja del cuidado de Dios. Aunque Dios me ame y me ve sufriendo, Él dice, te amo, pero vas a sufrir porque ese sufrimiento va a ser para tu bien. Como pasa con nuestros hijos. Como papá, hermanos, tengo un niño de 6 años y prefiero en algún momento, dependiendo de la falta, darle incluso, que llore en ese momento, que le duela, pero no quiero verle sufrir en el futuro cuando sea grande. Prefiero ese sufrimiento corto. Y es lo que Dios nos dice. Prefiero que sufras ahora para que en el final tú seas salvo y llegues al descanso. Versículos 52 al 54. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Hermanos, estas figuras que aparecen en esta parte del poema nos muestra y dice, coloca figuras muy entendibles para los judíos en esta época. Está hablando de la caza. Hay alguien que me está cazando. Está hablando de sufrimiento en una cisterna. Está hablando de una carga, una piedra sobre la persona. Esto está comparado con todo lo que tienen que enfrentar por no haber confesado su pecado. Y esto nos muestra que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Hermanos, ¿de qué sirve estar en un culto cuando Dios está afuera de las puertas de la iglesia? No sé si recuerdan lo que dice Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta de la iglesia, estoy llamando, tocando a la puerta, porque me han sacado de mi iglesia, porque ustedes se creen autosuficientes, porque tienen su culto centrado en ustedes y no en mí. Yo estoy tocando para que me dejen entrar nuevamente. Si alguien se arrepiente y abre la puerta, entraré allí, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, la iglesia de la Odisea en el capítulo 3 era una iglesia que dijo, no necesitamos dinero porque somos ricos, no necesitamos ni siquiera del Señor porque lo tenemos todo. Han sacado al Señor del culto. La iglesia tiene su culto, pero es un culto hueco, un culto vacío, un culto que no está destinado a Dios y Dios está esperando la invitación de esta iglesia. Hermanos, no es lo mismo orar y leer la Biblia, asistir a un culto, si en mi corazón el Señor no está latiendo propiamente
cada día, si mi vida no está direccionándome a adorarle y a servirle como Él quiere, como Él espera que yo lo haga. Este pueblo ha reflexionado, ha dicho, hemos aprendido estas 4 cosas. Cuando estaba con Dios era feliz, ahora no tengo comunión con Dios. Ahora por mi pecado estoy arruinado, ahora no siento el cuidado de Dios, ahora la presencia de Dios no está conmigo. ¿Qué va a hacer el pueblo ahora? Lo que verdaderamente debió hacer desde un principio. En tercer lugar, versículos 55 al 66, debemos cambiar nuestra perspectiva sobre Dios si yo quiero verdaderamente demostrar mi arrepentimiento. ¿Cuál era la perspectiva del pueblo? Oh, Dios es bueno, Dios es misericordioso, grandes son tus misericordias, Señor, cada mañana son nuevas. Amén. Pero ¿y dónde está la justicia de Dios? Con Dios yo le puedo traer mis 10 bolivianos y ya, Señor, tengo un pecado para esta semana. Hoy doy mi diezmo y puedo hacer lo que yo quiera esta semana. Hermano, eso es tener una perspectiva totalmente equivocada de Dios. O venir también y decir, bueno, voy a dar 10, el Señor me dio 20, al otro domingo doy 200 bolivianos para que me dé 400. Porque el Señor me bendice. Tengo ideas absurdas de Dios. Y Dios aquí nos va a mostrar en estos versículos que Dios es un Dios y yo debo entender en su totalidad cuál es la perspectiva real de ese Dios en el que creo. ¿Es un Dios amoroso? Sí, lo ha demostrado en los primeros capítulos. Pero en esos mismos capítulos ha demostrado que Él no perdona el pecado si es que no hay arrepentimiento verdadero. Y si no hay arrepentimiento, voy a tener que cargar con el dolor para aprender. A golpes, como se dice, ¿verdad? Vulgarmente. Versículos 55 al 57. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Esta parte, estos 3 versículos muestran lo maravilloso de ese Dios de amor. Ese Dios que está enojado con la persona porque la persona está involucrada en pecado y no quiere reconocer. Pero cuando ve su corazón humillado, ese Dios como papá o como mamá viene y abraza a ese hijo lastimado y le dice, estoy aquí, no temas, no me he ido, solo quería que tú abras los ojos. Y el arrepentimiento, hermanos, permite la comunión con Dios nuevamente. Por fin podemos volver a deleitarnos cuando estoy orando a Dios, cuando estoy leyendo la Biblia. Cuando hay pecado, hermanos, hasta nos parece aburrido, hasta nos parece pérdida de tiempo. Pero cuando una persona está en comunión, disfruta de ese tiempo. Y la frase aquí, el primer versículo que hemos dado lectura, el 55, cuando dice, desde la cárcel me escuchó, da la idea de estar sumido en un profundo dolor y soledad. Y hermanos, los seres humanos somos así. Solo cuando nos damos cuenta que no hay dónde más caer, que no hay a quién más acudir, recién nos arrepentimos. Versículos 58 al 60. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. El profeta vuelve a recordar el daño que ha sufrido. Pero lo maravilloso ahora es que el pueblo, por su arrepentimiento, se reubica en la posición adecuada, en la posición que debería estar. El libro de Lucas, capítulo 19, nos habla sobre Zaqueo, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de Zaqueo? Pero cuando termina la historia de Zaqueo, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o al que se había perdido. Está hablando de Zaqueo. Luego dice, porque este también es hijo de Abraham. La palabra perdido allí, hermanos, no es que Dios no sabe dónde estamos cada uno de nosotros. La palabra perdido allí significa que esta moneda, que es de la ofrenda, este es su lugar. Pero si esta moneda está aquí, o incluso está aquí en este lugar, no está en su lugar correcto. Es decir, en el idioma de Lucas está perdida. ¿Cuándo va a ser encontrada? Cuando se la coloque nuevamente
a su lugar. Es decir, Dios, hermanos, nos creó a los seres humanos para vivir y disfrutar con Él. Dios no es un Dios que se goza cuando una persona va al infierno. Él ama a cada uno y por eso envió a su Hijo. Cuando yo estoy perdido, Dios está sufriendo junto conmigo. Y por eso el arrepentimiento me ubica nuevamente en el lugar que debería estar. El pueblo de Israel, hasta ahora, estaba en un lugar que no les correspondía. Estaban siendo tratados peor que Babilonia. Ahora el pueblo dice: Señor, juzga tú. Hemos sido malos, está bien, lo aceptamos, pero también haz justicia porque estas personas han cometido peores cosas con nosotros. El arrepentimiento me lleva a entender que yo soy el ser humano y Dios es el Dios de los cielos, que no puedo cuestionar sus decisiones, sus designios. Nos duelen las situaciones, nos duele cuando nos vienen consecuencias por el pecado, pero finalmente, hermanos, soy un hombre de carne y hueso, como decía David. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que tengas contentamiento en Él? No somos nada, hermanos. Simplemente nos queda abrazarnos a la misericordia de Dios y entender que Él es Dios. Versículos 61 al 63. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Señor, soy la burla de ellos. En estos versículos el profeta nos muestra que el arrepentimiento nos ayuda a descansar en la justicia de Dios. Imaginemos la impotencia, hermanos, de este pueblo que ha perdido todo, de este pueblo que todas las promesas que tenían de Dios no se han cumplido, o Dios las ha retirado por un momento, las ha retenido, no se las ha quitado, no las han perdido para siempre. Pero por su pecado Dios no está obrando. Entonces el pueblo dice: Señor, no podemos hacer nada, haz justicia. Hermanos, el cristiano, y aquí vemos palabras porque está diciendo aniquílalo, va a decir después en los siguientes versículos. ¿Puede un cristiano pedir para que Dios aniquile a una persona? ¿Puede un cristiano pedir de que la persona que se ha salido con la suya la pague tarde o temprano? Puede sonar a no muy cristiano, ¿verdad? O a muy carnal. Esto es lo maravilloso de los salmos imprecatorios. Hermanos, así como Dios no le pasó a sus hijos el haberse portado mal y le viene una consecuencia, tarde o temprano a la persona que no se arrepiente le vendrá la consecuencia. Por lo tanto, aunque no lo parezca, hermanos, orar para que una persona incrédula por la cual se le ha compartido el evangelio, la cual se empecina en seguir su pecado, o por un cristiano que vive de esta manera, el decirle: Señor, haz tu justicia sobre su vida, que pague lo que ha hecho, es direccionarlo para que él se abrace a la misericordia de Dios. Por lo tanto, estos pasajes nos muestran, hermanos, que debemos orar siempre por justicia. Es lo que se debe hacer de la perspectiva de estos salmos. Y vamos a ver por qué luego. El arrepentimiento nos lleva a descansar en lo justo que es Dios. El pueblo ha reconocido: Señor, eres justo, nosotros somos injustos, somos pecadores. ¿Cuál es el alivio de este pueblo? Un día, Señor, tú también traerás tu justicia sobre este pueblo que es malvado. Versículos 64 al 66. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Notemos, no está diciendo hazle porque te lo pedimos, ¿no? Sino dale lo que ellos merecen, Señor. Según la obra de lo que han hecho, entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. ¿Qué está pidiendo el profeta aquí? ¿O qué está pidiendo el pueblo de Israel? Destrúyelo, Señor. Puede parecer duro, pero son las cosas que hay en el corazón de esta persona. Hermanos, no es pecado tener pensamientos o deseos malvados incluso en nuestro corazón. Pecado es cuando los llevamos a la práctica. Finalmente, a veces podemos tener en la mente: no, a Dios nunca le podría reclamar algo. Se ha muerto mi mamá, mi papá, no le puedo reclamar porque Él es Dios. Hermanos, eso hay en nuestro corazón humano. Y si eso está en nuestro corazón,
la oración nos sirve para ir delante de Dios y decirle, Señor, no lo entiendo. Señor, tú sabes que yo estoy molesto. Señor, tú sabes que incluso he llegado a dudar de que tú existas. Señor, estoy dudando de tu misericordia. Allí estos salmos nos demuestran también que debo pedirle perdón a Dios porque Él es el Dios de los cielos, el Dios al cual no tiene nada que justificar delante de mí. Entonces estos salmos nos muestran que debo confiar en la soberanía de Dios. Es mi deseo venganza, como está pidiendo el pueblo aquí, pero lo dejan a la soberanía de Dios. Señor, haz lo que ellos merecen. Si ellos merecen misericordia, así como nosotros hemos buscado y nos hemos arrepentido, trátales con misericordia. Si ellos siguen empecinados en su pecado, tráeles con tu justicia que vengan las consecuencias de sus pecados. Por lo tanto, si yo quiero demostrar mi arrepentimiento, debo cambiar mi perspectiva sobre Dios y en el caso de una persona, cambiar mi perspectiva sobre esa persona. En conclusión, hermanos, la misericordia de nuestro Dios es tan grande como su justicia. Por ello, si queremos encontrar consuelo, debemos hacer estas tres cosas. Regresar a Él con sinceridad, reflexionar en el dolor producido por el pecado y cambiar mi perspectiva sobre Él. Así encontraré descanso. Para aplicar en mi vida, en estos momentos de dolor y angustia, ¿eres capaz de recordar todo lo que Dios ha hecho por ti en tu vida? ¿Eres capaz de decir, Señor, lo he merecido todo esto, pero te pido que tú me perdones? Te pido que tú me ayudes a abandonar todo esto. A pesar del dolor que podamos estar cargando, ¿eres capaz de reconocer lo mucho que Dios te ama? Porque el Padre al que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. En medio de todo lo malo que podemos estar experimentando y hemos experimentado, ¿puedes sentir la bondad de ese Dios? Dios conoce todo tu sufrimiento y está allí para darte consuelo que necesitas, pero necesitas arrepentirte y humillarte delante del Señor. Si hay algún pecado sin reconocer en tu vida, recuerda que seguirás cargando con todo ese dolor que estás sintiendo si no te arrepientes. Y una vez más, como el domingo pasado, hoy Dios te llama a abrir su corazón, a rendirte a Él, a renunciar a tu pecado y experimentar ese amor real de Dios. Y decir, en verdad, Dios es misericordioso, pero también es justo. Y no pasará de balde el pecado, no dejará pasar mientras no nos arrepintamos. Hermano, le invito a que nos pongamos en pie para orar en esta mañana, terminar este tiempo. Y próximo domingo, hermanos, invitarles también para el tiempo de la Cena del Señor que vamos a estar celebrando este domingo. Oremos porque hay muchas cargas quizás que estamos atravesando. Son momentos muy difíciles que estamos enfrentando como país, como familias, como iglesia. Se habla de una cuarta ola, hemos visto lo duro de la tercera ola, cada vez más contagioso. Hermanos, oremos porque a veces podemos confiarnos incluso por la vacuna. Ya se ha visto en otros países que la vacuna no es algo que me va a evitar que me enferme o va a ser algo que me va a salvar. Confiemos en Dios, pero siempre cuidemos o tomemos las previsiones, ¿no? Para estar bien y cuidar de nuestras familias también. Le invito a que podamos orar en esta mañana, hermanos, y más que llevarle quizás motivos a nuestro Señor, pidamos que el Señor analice nuestra vida, nuestro corazón, nos ayude y nos trate tal y como cada uno de nosotros merecemos, que nos ayude a identificar qué cosas debemos cambiar para poder encontrarnos con ese Dios maravilloso que quizás hace mucho tiempo por el pecado, por algo, por alguna situación, hemos dejado de experimentar en nuestras vidas. Sé que es duro orar pidiéndole al Señor que nos limpie y que limpie su iglesia, pero es algo que necesitamos más ahora en estos tiempos, hermanos, donde la sociedad necesita de una iglesia santa, necesita de vidas ejemplares, de cristianos que verdaderamente estén andando en los caminos del Señor. Invito a inclinar nuestros rostros, hermanos, en esta mañana. Padre Santo y Eterno, agradecidos estamos, Señor, en estos momentos por tu amor y tu misericordia.
Gracias, Señor, porque tú estás en control de nuestras vidas, porque, Señor, aún las cosas que vienen a consecuencia de nuestras faltas, aún las pruebas, Señor, la disciplina, tiene un propósito en cada uno de nosotros y nos demuestran que tú estás en control. Padre Santo, hemos podido ver en estos domingos que tú no eres un Dios que se goza haciendo sufrir a su creación, a sus hijos, pero eres un Dios justo, un Dios, Señor, que si bien bendices, que si bien cuidas, proteges, también, Señor, dejas que tus hijos y que las personas tengan que atravesar, Señor, ese valle cuando han decidido soltarse de tu mano. Señor amado, tú conoces nuestros corazones, nuestra mente. Te agradecemos, Señor, porque solamente tú nos conoces aún más que nosotros mismos. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas mirar a tu iglesia, mirar nuestros corazones, a cada uno de tus hijos. Si hay algo que debemos cambiar, Señor, obra en nuestras vidas. Muéstranos, ayúdanos a ser sensibles de nuestros pecados, de nuestras faltas. Y, Señor, si estamos empecinados en seguir adelante con nuestras faltas, nuestros pecados, pedimos para que tú, Señor, pongas tu mano sobre cada uno de nosotros y obres tal y como nosotros estamos sembrando, Señor. Clamamos, Padre, y queremos ser esa iglesia gloriosa por la cual tú diste tu vida. Queremos ser esa iglesia que impacte a cada lugar, a cada persona con nuestro estilo de vida. Te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso de amor, pero también eres un Dios justo y santo. Ayúdanos a participar de esa justicia y santidad, Señor. Al retornar a nuestros hogares, pedimos siempre tu paz, tu bendición y compañía sobre nuestras vidas. Pedimos, Señor, el consuelo para aquellas personas que han perdido un ser querido. Pedimos fortaleza, Señor, para aquellas personas que están batallando con la enfermedad en este tiempo. Para aquellos que están atravesando problemas económicos, ponemos en tus manos, Señor. Al retornar a nuestros hogares, queremos hacerlo con paz, con bendición en nuestras vidas. Nos ayudes en esta semana que iniciamos en nuestros trabajos, en las diferentes actividades. Y ante todo, que con la ayuda de tu Santo Espíritu siempre tomemos las decisiones correctas en cada parte de nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.